Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos, queridos amigos y hermanos, a su programa Brother to Brother. Les saluda Gerson Anaya en otra semana más de bendición porque podemos estar aquí. Podemos llegar para estudiar todos juntos. Recuérdese de tener su Biblia y también de tener su lección, la que tenemos aquí a un ladito atrás, para así todos podemos darle un seguimiento juntos en un mismo contexto. Antes de hacerlo, queremos agradecer a aquellos hermanos, a aquellos amigos que se toman el tiempo de dejar sus manitas. Hemos visto cómo eso ha subido y es la manera como ustedes nos ayudan. Pero también, ¿verdad? Suscríbanse, hermanos, y compártanlo en las redes sociales. Yo sé que algunos ya lo han hecho y les agradezco por eso, pero suscríbanse. Es gratis, no cuesta nada y ustedes van a recibir notificación para cuando tengamos un nuevo material. Así que no vamos a perder más tiempo. Vamos entonces a poder orar todos juntos para poder tener la dirección y la bendición de nuestro Señor. Si me acompañan en reverencia, por favor. Querido Dios y Padre que está en la altura de los cielos, santificado y glorificado sea su bendito nombre. Señor, primeramente, pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, pero pedimos, Señor, también sabiduría de lo alto para poder discernir, Señor, estas lecciones, para que usted nos dé la dirección correcta y la comprensión del mensaje que tiene para nosotros. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, cada semana tiene su título y esta semana es La caída. El versículo de memoria ya se los puse en la pantalla. Se encuentra en Génesis 3:15. Vamos a dar lectura todos juntos. Y márquelo también en su Biblia porque este es un versículo muy importante y usted va a ver por qué. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Génesis 3:15. En medio de todo lo que Dios le había dado a nuestros primeros padres en el Edén, también se les dio una advertencia, que de todo árbol del huerto podrían comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerían, porque el día que comieren, ciertamente morirían. Esta advertencia de comer del árbol, de este árbol del conocimiento y del mal, muestra que aunque debían conocer el bien, no debían conocer el mal. Y además se cumplía la advertencia de muerte adjunta sobre la desobediencia que se hiciere. No solo se les prohibió comer del árbol, sino además fueron expulsados del jardín del Edén y por lo tanto como pecadores ya no tuvieron acceso al árbol de la vida. Sin embargo, en medio de toda esta tragedia, surge la esperanza que se encuentra en Génesis 3:15. Y es por eso que les dije que subrayaran este versículo, porque este versículo es llamado el protoevangelio o la primera promesa evangélica. Sí, mi hermano, este versículo presenta la primera promesa evangélica que se encuentra en la Biblia. La primera vez que se le dice a la humanidad que a pesar de la caída, Dios ha abierto una vía, de escape para todos nosotros. O sea, a pesar de que la humanidad estaba sin ninguna chance de redimirse por sí sola, Dios abrió un camino para esa redención para todos nosotros. Vamos entonces a pasar ahí en su lección, vamos a pasar al día domingo. Y el día domingo, el título es La serpiente. Y para eso vamos a leer este versículo de Génesis capítulo 3 y versículo 1,
que dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Ahora vamos a ver nosotros quién es la serpiente y cómo engaña a Eva, porque el texto comienza justamente con eso, con la serpiente. O sea, el síntesis, ¿verdad?, de la frase sugiere y hace un énfasis, la palabra serpiente es la primera palabra de la oración. Además, la serpiente tiene el artículo definido, lo que indica que se trata de una figura ya conocida. O sea, como si el lector ya supiera quién es. Y por supuesto, hermanos, que las escrituras identifican a la serpiente y la identifican principalmente como el enemigo de Dios. Usted puede leer eso, apúntelo por allí, por eso les digo que traigan algo para apuntar. En Isaías 27 y versículo 1, allí se identifica a esa serpiente como el enemigo de Dios. Y también las escrituras lo llaman así explícitamente diablo y Satanás. Allí en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 9. Asimismo, en el antiguo cercano oriente, la serpiente personificaba el poder del mal. Fíjense que Satanás, para conseguir lo que quería y pasar inadvertido, Satanás escogió como medio a la serpiente, un disfraz bien adaptado para su proyecto de engaño. Es por eso que es importante, hermanos, que nosotros entendamos esto. Es importante que lo vayamos mirando cómo Satanás se disfraza, cómo él, ¿verdad? Engaña a la humanidad, cómo va engañándolos poco a poco, cómo va disfrazándose. Y a veces nosotros miramos algo que es apetecible, pero de repente trae un disfraz. Saben que una de las cosas que a mí me dijeron, al menos cuando yo estaba, era un chamaco, tal vez 12, 13 años, alguien me dijo, dice, no compres esas manzanas que traen, dice, esa mielita roja arriba. Y yo le digo, pero ¿y por qué no hay que comprarlas? Dice, porque esas manzanas son las más ácidas, son las más incluso golpeadas, hasta pueden estar en mal estado, dice. Pero como les ponen esa mielita roja, se miran bien atractivas, y si la gente las compra y pagan más, incluso por una manzana natural, dice, que te va a dar nutrición, y sin embargo esa manzana con toda esa azúcar que trae, dice, te va a dañar la salud. Bueno, Satanás hace justamente eso, se disfraza y se adapta, ¿verdad?, para su proyecto de engaño hacia la humanidad. Al hablar del diablo en cualquiera de sus formas, la Biblia no se refiere a una mera metáfora. O sea, las escrituras representan a Satanás como un ser literal, no solo como un símbolo retórico o un principio abstracto para describir el mal o el lado oscuro de la humanidad. La serpiente no se presenta a sí misma como enemiga de Dios. Al contrario, si ustedes van leyendo, hermanos, y van viendo esta historia, la serpiente hace referencia a las palabras de Dios que ella repite y parece apoyar lo que Dios está diciendo, aunque claro, ¿verdad? Tergiversa todo. Es decir, desde el principio podemos ver que a Satanás le gusta citar a Dios y, como veremos más adelante, incluso cita la palabra de Dios. Podemos ver también que la serpiente no discute inmediatamente con la mujer, sino que la serpiente hace una pregunta que implica que cree en lo que el Señor ha dicho. Esta serpiente parece un agente de esos, ¿verdad?, de esos policías que son psicólogos, que son especializados en hacer que la gente caiga en sus trampas. Porque miren, llega en una forma pero tan así audaz, ¿verdad? Y hace una pregunta, o sea que no se pone a discutir con Eva, sino lo que hace es preguntar.
Y parece que la forma en que pregunta hace indicar que no está en contra de Dios, sino que simplemente está queriendo como apoyar lo que Dios ha dicho. Porque si usted ve la pregunta que hace allí es, ¿con que Dios os ha dicho? O sea, de la manera que empieza. Por ende, ¿verdad? Incluso desde el principio podemos ver cuán astuto y engañoso era este ser desde el principio. Y cómo veremos su estrategia también. O sea, estaba tan coordinada esta estrategia que funcionó. Porque imagínense, si Satanás pudo engañar a una Eva sin pecado en un ambiente perfecto, o sea, cuánto más vulnerables estamos nosotros. Y es por eso que nosotros no podemos ponernos en terreno de riesgo. No podemos ponernos en situaciones, hermanos, comprometedoras, en situaciones donde tenemos dudas de si a Dios le agrada, si Dios no le agrada. Vámonos por el lado de Dios y no entremos en esos terrenos. Dice, tal es la labor, ha sido la labor de Satanás, o sea, la labor que Satanás ha llevado, que ha tenido un gran éxito en engañar a las personas y continúa engañando. O sea, desde los días de Adán hasta el presente ha tenido un éxito tremendo, porque tienta a los hombres a desconfiar del amor de Dios y los hace dudar de su misma, de su misma fe, y los hace dudar de la sabiduría de Dios. Satanás, hermanos, constantemente intenta despertar en los seres humanos un espíritu de curiosidad irreverente. O sea, Satanás constantemente despierta esto en los seres humanos. Por eso es que hay mucha gente que en vez de buscar con reverencia y en vez de buscar con humildad en las escrituras la respuesta, incluso la respuesta de salvación, no lo hacen, sino que como Satanás ha puesto esta curiosidad irreverente, van buscando más que todo atacar las escrituras. Él los hace que entren en un inquieto e inquisitivo deseo de penetrar en las cosas inescrutables, en los secretos del poder y de la sabiduría de Dios. Yo sé que más de algunos de ustedes han tenido tal vez contacto con este tipo de personas que no buscan la escritura ni siquiera para buscar una solución, la única solución que hay a sus vidas, sino que buscan para ver cómo pueden atacar a las escrituras. Fíjese que estas personas en sus esfuerzos, ¿verdad? Por escudriñar aquello que Dios tuvo a bien ocultarnos, muchos pasan por alto las verdades eternas que se nos han revelado y que son esenciales para la salvación. Saben que mucha gente pasa queriendo encontrar fechas exactas de eventos y fechas exactas, incluso de la segunda venida de Cristo. Y gastan tanto tiempo y gastan tanto, incluso material, escudriñando en lo oculto, y no se enfocan y pasan por alto en las verdades eternas que Dios ya nos ha revelado, en las verdades que son esenciales para nuestra salvación, tan simples pero tan esenciales como el amor hacia el prójimo, como el amor hacia los necesitados, como el amor hasta a los abandonados, a los huérfanos. Pero muchas veces estas personas se suben a su pedestal de santidad y a su pedestal de sabiduría humana que han creado alrededor de sus mentes, que en vez de enfocarse en hacer las obras de Cristo que Cristo hacía cuando caminó en esta tierra, porque Cristo es nuestro ejemplo a seguir. En vez de hacer esto, se dedican mucho a buscar fechas ocultas, a buscar eventos que se tienen que llevar a cabo, porque cuando este evento venga, Cristo va a aparecer. Hermanos, amigos que nos ves,
no eches estos esfuerzos sin antes no haberte enfocado en lo esencial de lo que ya Cristo y que el Espíritu Santo nos ha revelado a través de la palabra y que es para nuestra salvación. Vamos a pasar entonces, ¿verdad? Al día lunes. Vamos a pasar al día lunes. Pero antes de pasar a ese día, yo les quiero leer esta lectura, ¿verdad? Que se encuentra justamente allí en nuestro eh, auxiliar bíblico. Y porque venía una pregunta, yo les voy a hacer esta pregunta a ustedes. ¿Cuál es nuestra mejor defensa contra los engaños de Satanás? O sea, ¿cuál es nuestra mejor defensa contra los engaños de Satanás? Miren, Dios ha declarado que el único medio de seguridad para el hombre es la completa obediencia a todas sus palabras. O sea, no debemos intentar el experimento de probar el mal camino. Y no debemos de probarlo con todos sus resultados, porque esto traerá debilidad mediante la desobediencia. El plan de Dios es dar al hombre claridad de visión en toda su obra. Esta es una de las mejores defensas que nosotros podemos tener, hermanos. Y hoy sí, vamos a pasar entonces al día lunes y el título para ese día es el fruto prohibido. Como ya les dije anteriormente, ¿verdad? Muchas veces el hombre se deja llevar por la apariencia, por lo que ve, y no mira más allá de las consecuencias. Saben que en los desiertos, cuando las personas tienen mucha sed, el desierto les juega, ¿verdad? Un tipo de engaño, porque el calor es tan intenso que cuando las personas miran a lo lejos, se ven como si fueran oasis de agua. Y las personas caminan hacia allí en su desesperación por ir a tomar agua, porque están sedientos. Y muchas personas mueren en esos lugares, porque cuando ya entre más se acercan, van viendo que no es agua, sino que simplemente el vapor, el reflejo del sol en la tierra. Vamos a leer entonces este versículo que está en la pantalla para que nos dé el contexto, ¿verdad?, de lo que vamos a estudiar este día. Dice Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero la serpiente, hermanos, ¿verdad?, es la más astuta, porque nosotros al leer allí en Génesis, ¿verdad?, también capítulo 3, del 1 al 6, y yo lo voy a leer y no se los pongo en la pantalla porque me gusta que ustedes también utilicen su Biblia. Es parte de este estudio, así que busquen su Biblia, Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Lo vamos a leer todos juntos. Mira lo que dice. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. De todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él,
serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el mal y sabiendo el bien. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable era para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora, comparando estas dos lecturas, ¿verdad? Del mandamiento de Dios a Adán con las palabras de la serpiente a la mujer, ¿cuáles son las diferencias entre los discursos y cuál es el significado de estas diferencias? Vamos a observar el paralelismo, ¿verdad? Lo paralelo entre la conversación de Dios con Adán y la conversación de Eva con la serpiente. Fíjense que es como si la serpiente hubiera reemplazado a Dios y supiera incluso más que Dios. Porque al principio simplemente hizo una pregunta, dando a entender que la mujer quizás había entendido mal a Dios. Pero después, astutamente, Satanás cuestiona abiertamente la intención de Dios e incluso lo contradijo. Ustedes pueden ver cómo Satanás está, ¿verdad? Como dicen, no se quiere como así dar a conocer mucho, pero también trae su plan escondido entre la manga. Allí Dios le dio a entender, ¿verdad? A Adán le dijo que no comiera directamente, que no comiera, porque el día que comiera iba a morir. Y aquí la serpiente le mete, ¿verdad? Le tira en el beso le llaman una curva, ¿verdad? A Eva. Y Eva cae, tira el swing y no le pega la pelota. Y podemos mirar cómo aquí, ¿verdad? Porque al principio que hace la pregunta, pero después, abiertamente, o sea, le dice, ¿verdad? Cuestiona a Dios y lo contradice. Aquí podemos ver que el ataque de Satanás hace dos cuestiones, porque las quita, o sea, como que las esconde. Esconde primero la muerte y les dice, no van a morir. Y segundo, esconde el conocimiento del mal. Porque a pesar de que Dios indicó en una forma clara y enfática de que la muerte sería segura si desobedecían, Satanás al contrario, dijo que no moriría, lo que implicaba que los seres humanos eran inmortales. En tanto que Dios prohibió a Adán comer del fruto, Satanás los animó a comer de él, porque al comerlo, les dijo, serían como Dios. O sea, los dos argumentos de Satanás, la inmortalidad y el ser como Dios, convencieron a Eva de que comieran el fruto. Resulta, hermanos, preocupante que en cuanto la mujer decidió desobedecer a Dios y comer del fruto prohibido, ella misma se comportara como si Dios ya no estuviera presente y ella la hubiera reemplazado. Porque el texto bíblico alude a este cambio de personalidad. Miren, Eva, hermanos, pónganle atención a la lectura. Eva utiliza el lenguaje de Dios. La evaluación de Eva del fruto prohibido utiliza las palabras de Dios en la creación. Dice allí en Génesis 3, versículo 6, que Eva vio que era bueno. Lo que nos recuerda la evaluación de Dios, de su creación, cuando Dios vio que era bueno. Estas dos tentaciones, la de ser inmortal y la de ser como Dios, son el origen de la idea de la inmortalidad en ciertas religiones griegas y también en ciertas religiones antiguas egipcias. El deseo de inmortalidad que creían que era un atributo divino
obligaba a muchas personas de este tipo de religión a buscar el estatuto divino para poder adquirir la inmortalidad. O sea, no sé, si ustedes van a la historia de los egipcios buscaban la inmortalidad, pero a través de qué iban a ser dioses. O sea, de manera oculta, esta forma de pensar se infiltró también en las culturas judeocristianas y ha dado origen a la creencia de la inmortalidad del alma, que existe aún hoy en muchos tipos de creencias. O sea, hay que pensar en todas las creencias que existen en la actualidad, que enseñan que hay algo inseparable e inmortal en todos nosotros. O sea, tenemos que tener cuidado porque entonces estamos viendo la autosuficiencia humana y estamos tomando nosotros el lugar de Dios. El único que es autosuficiente para existir es Dios. Nosotros tenemos que depender de Él para que nuestra existencia sea eterna. O sea, cuán poderosa, hermanos, ahora que nosotros entendemos esto, cuán poderosa es la protección que nos brinda la interpretación correcta de la naturaleza humana y del estado de los muertos contra este engaño peligroso. Porque Satanás es astuto. ¿A cuánta gente Satanás no ha engañado? ¿Verdad? Que los muertos resucitan y que los muertos se les aparecen y que les hablan y hay un sinfín de historias en donde muchos dicen, no, es que vino mi abuelito o vino mi abuelita y me habló y ya había muerto. Y esos engaños, hermanos, la Biblia enseña que los muertos no saben nada, que cuando las personas mueren, el cuerpo regresa a la tierra de donde Dios lo sacó. Y el espíritu que Dios le sopló a esa persona regresa a espíritu a Dios que lo dio. Eso es lo que la escritura enseña. Y es por eso que esto es entender esto, amigos y hermanos, es una protección para nosotros, una protección bíblica, amigo que me está viendo. Es una protección bíblica en contra de todas estas enseñanzas de brujos, de personas que practican el satanismo, que invocan a seres ya muertos para que les digan según sus cosas que ellos necesitan escuchar. Gracias al Señor por esta enseñanza bíblica que nos protege de este engaño peligroso. Miren, Adán y Eva no creyeron de que un asunto tan pequeño como comer del fruto del árbol prohibido podría resultar en una consecuencia tan terrible como Dios lo había declarado. Pero ese asunto pequeño que ellos lo vieron de esa manera era el pecado. O sea, la transgresión de la inmutable y santa ley de Dios abre las compuertas de la muerte y de indescindibles penalidades para nuestro mundo. Es por eso, mis queridos hermanos, no estimemos al pecado como algo trivial. Tengamos cuidado. No probemos las cosas que sabemos que van en contra de lo que Dios ha dicho que no hagamos. Porque no pensemos a veces que las consecuencias no pueden ser grandes. Incluso cuando nosotros hacemos algo, hermanos, no pensemos a veces, Dios lo va a pasar o Dios está dormido, está viendo por otro lado y lo voy a hacer. Cuidado, hermanos. Apeguémonos a lo que Dios nos ha dado como instrucción. Mira, Eva, hermanos, creyó realmente las palabras de Satanás, pero esta creencia no la salvó de la pena del pecado. Es por eso que las creencias tienen que estar basadas en la palabra de Dios, porque Eva no creyó en la palabra de Dios y esto la condujo a su caída. En el juicio final, los hombres no serán condenados
porque creyeron concienzudamente una mentira, sino porque no creyeron la verdad, porque descuidaron la oportunidad de aprender la verdad. Y esta advertencia, hermanos, esta advertencia que les voy a dar es para el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios debería de estar en condiciones de enfrentar las mentiras de Satanás, como lo hizo el Señor Jesús, con las palabras de un escrito está. Porque si nosotros conocemos la palabra, aunque Satanás puede citar las escrituras, como lo hizo en los días de Cristo, e incluso las puede pervertir o sea, puede pervertir la palabra, la puede cambiar, ¿verdad? Le puede cambiar a veces Satanás las escrituras para apoyar sus engaños. Pero si nosotros conocemos claramente las afirmaciones de la Biblia, son estas afirmaciones poderosas armas en todo tipo de engaño y en este conflicto que estamos viviendo. El día martes, hermanos, vamos a pasar entonces rapidito ahí el día martes. Esconderse de la presencia de Dios. Yo espero, ¿verdad? Que a veces mi madre ve estos estudios y se va a acordar mi madre, ¿verdad? Que nosotros pues éramos puros varones en mi casa, puros varones. Y benditas las madres, ¿verdad? Que lidian con nosotros. Cuando le toca lidiar con puros varones es bien difícil, es bien difícil. Y yo me recuerdo que en mi casa, cuando mi madre nos daba instrucciones, ¿verdad? De ciertos quehaceres que teníamos que hacer. Eh, el autobús en el que ella venía a veces de hacer sus compras, el autobús tenía su estación justo hacia un lado. Nosotros podíamos ver el autobús cuando hacía la estación y nosotros podíamos ver cuando mi madre venía. Y si estábamos haciendo algo malo, corríamos a escondernos o corríamos a hacer algo, ¿verdad? Diferente, hacer como que andábamos ocupados haciendo el quehacer. Pero las madres tienen un sentido, un sentido, ¿verdad? Extra. Y yo me recuerdo una vez, ¿verdad? Ya mi madre nos había advertido de que pues hiciéramos el quehacer. Y nosotros por andar ahí detrás de la pelota, como decía mi abuelita, detrás de la cabeza del Satanás, pegándole patadas. Se nos fue bueno, siempre jugábamos y estábamos allí, ¿verdad? Echando el ojo, oíamos el ruido del autobús que venía. Y ese día viene el autobús, llega ahí a la estación donde bajaba todas las personas y nosotros viendo, y no se bajó mi madre. Entonces automáticamente en nuestra mente dijimos, no, pues la dejó el autobús. Y como la dejó el autobús, de seguramente se va a tardar otra hora para llegar porque pues los autobuses pasaban cada hora. No, nosotros felices, nos aventamos otra hora jugando fútbol aquí, pateando la cabeza del Satanás. Lo que no sabíamos nosotros, ¿verdad? Es que mi madre se fue ahí y se bajó en la siguiente estación, que no estaba tan lejos. Y se vino caminando por el otro, la otra entrada. Y nosotros jugando ahí con la pelota de fútbol. No, no les quiero contar lo demás porque, ¿verdad? Yo sé, ustedes se lo pueden imaginar lo que nos sucedió. Mi hermana, mis hermanos y parejitos a todos, ¿verdad? Parejitos a todos. Pero gracias a Dios que mi madre pues no nos dejaba pasar nada y gracias a su disciplina pues ahora estamos aquí, ¿verdad? Y que Dios nos ha ayudado a poderle conocer el Evangelio. Y estamos aquí bien en los caminos, ¿verdad? No estamos por ahí perdidos, gracias al Señor. Pero vamos a leer entonces el capítulo 3, ¿verdad? Y el versículo 7 y 8 de ahí de Génesis. Ahí se los pongo en pantalla. Y dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos.
Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahora, ¿por qué Adán y Eva sintieron la necesidad de esconderse de Dios? Después de pecar, Adán y Eva se sintieron desnudos. Y se sintieron desnudos justamente porque perdieron sus vestiduras de gloria que reflejaban la presencia de Dios. La imagen de Dios se vio afectada por el pecado. ¿Saben que el verbo hacer en la frase se hicieron delantales? Hasta ahora aplicaba solo al Creador. Es como si reemplazaron que el que hacía las cosas era Dios, el Creador, mientras intentaban hacerse y cubrir su pecado. Este acto, y el apóstol Pablo lo denuncia, ¿verdad?, como la justificación por obras, ahí en Gálatas capítulo 12, versículo 16. Es por eso que a veces el hombre siempre trata de justificarse por sí mismo. Porque todos, hermanos, todos hemos caído de la gracia de Dios y necesitamos a Cristo, necesitamos la gracia de Cristo para ser restaurados. Pero muchos quieren hacer obras para obtener esta justificación. Muchos quieren coserse sus propios delantales y su propia justicia para cubrirse. Hermanos míos, estamos estudiando profundamente esto. Y yo quiero dejar bien claro, porque yo sé que tengo hermanos que se reúnen en otras congregaciones y que por allí, ¿verdad?, tal vez muchos les han mal informado de que nosotros, al guardar la ley de Dios, estamos queriendo alcanzar la salvación. De que nosotros estamos haciendo un delantal de los mandamientos para poder alcanzar la salvación. Déjenme decirles con toda franqueza y con toda seguridad y con la palabra de Dios, lo que nos enseña a nosotros, que la salvación es por gracia únicamente, pero que esa gracia salvadora nos lleva a tener como fruto la obediencia a los mandamientos de Dios. Pero al igual que Satanás, que mueve las cosas y las reparte como no son, Satanás se ha encargado de torcer esta enseñanza verdadera que es bíblica, de obtener la salvación por gracia, pero que la salvación nos lleva a una obediencia a los mandamientos de Dios. Y ya ha regado por ahí. Ha encontrado agentes, ¿verdad?, que se encargan de decir de que nosotros guardamos los mandamientos para obtener la salvación, lo que es una mentira. Su servidor, hermanos, y yo estoy hablando en primera persona, su servidor guarda los mandamientos del Señor únicamente como resultado de la salvación por gracia que Cristo me ha dado a mí, y el resultado es una obediencia hacia Él. Fíjense que cuando Dios se acerca a Adán y a Eva, les hace la pregunta retórica, pero se la hace primeramente directamente a Adán y le dice: ¿dónde estás tú? Ese mismo tipo de pregunta, más adelante, ese mismo tipo de pregunta es la que hace Dios a Caín. Por supuesto que Dios conocía las respuestas a las preguntas. Y Él formuló estas preguntas
para beneficio de los culpables, para ayudarlos a darse cuenta de lo que habían hecho y al mismo tiempo llevarlos al arrepentimiento y como consecuencia a la salvación. Desde el momento en que la humanidad pecó, el Señor ha estado obrando por su salvación y redención. La otra vez yo compartí con uno de mis clientes esta frase y le dije, y dijo que él la iba a subir a la Facebook, no sé si lo hizo. Pero miren, es más fácil salvarse que perderse. Es más fácil porque Dios continuamente está buscándonos, continuamente está buscando a la humanidad de una manera. Te busca a veces en los cantos, te busca en las situaciones, te busca a veces en personas, te busca a veces en situaciones y Dios constantemente anda obrando por toda la humanidad para su salvación y redención. Por cierto, fíjense que todo el contexto refleja la idea de un juicio investigador que comienza con el interrogador, ¿verdad? Haciéndole las preguntas al culpable, pero con el fin de prepararlo para la sentencia. Pero también lo hace para guiarlo al arrepentimiento que finalmente conducirá a la salvación. Esta es una temática que vemos en toda la Biblia, mis amigos, mis hermanos. Al principio, como es muy común entre los pecadores, ¿verdad? Adán y Eva intentan evadir la acusación. Adán y Eva intentan evadir la acusación, buscando culpar a los demás. A la pregunta de Dios, que Dios le dice, Adán responde que la mujer que él le dio fue la responsable. Adán responde que la mujer que Dios le dio fue la responsable, que ella lo llevó a hacerlo y que fue culpa de ella. Implícitamente está culpando también a Dios. ¿No les parece esto algo conocido? ¿No se les hace algo conocido en situaciones en donde, hermanos, nosotros en vez de confesar y de aceptar nuestra culpa y de arrepentirnos y de buscar la redención que Dios nos da, muchas veces andamos tratando de buscar culpables? Oh, sí, yo lo hice, pero por... Oh, sí, pero es que dije eso, pero porque... Hermanos, como cristianos tenemos que ir aprendiendo de todas estas enseñanzas. Y vivimos nosotros en un mundo caído, en un mundo de pecado. Y ninguno de nosotros estamos exentos de podernos equivocar y de poder errar. Pero lo que sí tenemos todos en común es pedirle a Dios que nos dé el valor de reconocer nuestros errores, de pedir disculpas y de hacer las paces. Saben que ahora me recuerdo del capítulo 1 de Isaías y el versículo 18, en donde Dios llama al hombre y a su pueblo le dice, vengan, pongámonos a cuenta. Pongámonos a cuenta. Y aunque sus pecados estén rojos, 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 yo los voy a hacer blancos, blancos, blancos. Es que Dios siempre está buscándonos, hermanos, constantemente. Y esto debe de darnos una alegría de ese Dios maravilloso, de ese Dios que tenemos, pero también tiene que darnos una responsabilidad en las cosas que hacemos, una responsabilidad en todo lo que nosotros tomamos como cristianos. Tenemos que ser responsables y no jugar con esta gracia bendita que Dios nos da. Porque Adán dice, no, fue culpa de ella y tú me la diste.
y que no es culpa de él, prácticamente está diciendo Adán. Y miren, fíjense que Eva responde que fue la serpiente quien le engañó. Porque el verbo que utiliza ahí es el verbo hebreo nashá, que significa engañar. Eva responde, no, yo no fui. Fue la serpiente quien me engañó. Ahora, nosotros tal vez no ponemos atención a veces, pero ¿quién había creado a la serpiente? O sea, ¿fue la serpiente que se creó por sí misma? No, la serpiente fue creada junto con todos los animales. So, implícitamente también Eva está diciendo, es culpa de Dios. ¿Está viendo? Es culpa de Dios, es culpa tuya. Y la frase que se utiliza aquí de esta palabra no solo significa engañar, esa palabra hebrea nashad que utiliza Eva, sino que también significa dar falsas esperanzas a las personas y hacerles creer que están haciendo lo correcto. Adán culpa a la mujer diciendo que ella le dio el fruto. Pero hay algo de verdad en esto. Y usted está viendo, ya el hombre está actuando de la misma manera que actúa Satanás, mezclando una verdad con su mentira, revolviéndola. Porque Adán culpa a la mujer y le dice, ella me dio el fruto. Y si nosotros leemos, sabemos de que la escritura dice que Eva tomó el fruto y se lo dio. Y Eva culpa a la serpiente diciendo que la engañó. Y también hay algo de verdad en eso. Pero en definitiva, ambos eran culpables. Intentan ellos culpar a otros por lo que han hecho. Y nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de no caer en esa misma trampa. De no caer en esa trampa de no hacernos responsables por nuestros errores. De no hacerlos responsables por nuestras transgresiones. Porque el pecador tiene que reconocer primeramente que se equivocó, que es pecador o que cometió un pecado y confesarlo ante Dios. Y si es necesario, confesarlo ante aquellas personas a las cuales se les ha hecho daño. Porque Dios no puede perdonar un pecado que no es confesado. Y esos pecados ocultos a veces, por muy pequeños y por muy leves que se vean, son los que nos pueden impedir estar en la segunda venida de Cristo, ir a morar con Él. Porque entonces estamos tomando nosotros el papel de Dios. ¿Sabe que los transgresores de la ley de Dios han hecho desde el día en que Adán y Eva desobedecieron? Han hecho lo mismo. Han hecho excusas. Y muchos han cosido hojas de higuera para cubrir su desnudez, causada por la transgresión que hicieron. Y se hacen un delantar de excusas. Y un delantar, ¿verdad? De apuntar el dedo al otro, a los demás. Sí, yo lo hice, pero. Han usado los mantos de su propia invención, mediante sus propias obras. Han tratado de cubrir sus pecados y hacerse aceptables ante Dios. Y yo espero que no sea así, hermanos. Pero tal vez está hablando a mi corazón y está hablando a tu corazón en este momento la palabra de Dios. Si tú eres un dirigente, si tú eres una persona que tienes una responsabilidad y un privilegio en la iglesia donde tú sirves, no vayas ante la presencia de Dios con un delantal, con un manto de tu propia invención, de tus propias obras, cubriendo tus pecados, tratando de hacerte aceptable ante la presencia de Dios. Los mejores esfuerzos que puede hacer el hombre con su propio poder son ineficaces. Y son ineficaces para responder ante la ley santa y justa que se ha transgredido. Pero mediante la fe en Cristo, el pecador puede demandar la justicia del Hijo de Dios
como plenamente suficiente, porque Cristo cumplió las demandas de la ley en su naturaleza humana. Él llevó la maldición de la ley por el pecador. Hizo expiación. Él hizo la expiación por mí y por ti, para el fin de que cualquiera que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. La fe genuina se apropia de la justicia de Cristo y el pecador es hecho vencedor con Cristo, pues se lo hace participante de la naturaleza divina y así se combina la divinidad de Cristo con la humanidad del hombre y nosotros nos podemos ser justificados al ser cubiertos con la justicia de Cristo. Este día, hermanos, este día ha sido tremendo estudiarlo para mí. Porque estas enseñanzas no son para compartirlas nada más con ustedes. Estas enseñanzas son para mi vida, para que yo las aplique en mi diario vivir, para que aprender a ser cristianos responsables, que le enseñemos a los demás que somos humanos y que nos equivocamos, pero cuando nos equivocamos también, como cristianos, somos humildes y somos responsables de reconocer nuestros errores y pedir perdón y, si es necesario, retribuir a aquellos a los cuales hemos dañado. Vamos entonces, hermanos, a pasar el día miércoles. Yo quiero que usted busque allí en su librito, que le dé vuelta a la página. Y el día miércoles el título es El destino de la serpiente. Y este versículo ya lo leímos, es el de memoria, pero lo vamos a volver a leer para volver a agarrar el contexto. Dice Génesis 3:15, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. ¿Qué es esto que le dijo el Señor a la serpiente? Porque, o sea, a veces no lo entendemos, ¿verdad? Si no lo estudiamos, y es por eso que estamos aquí. Pero ¿qué es esto que el Señor le dijo a la serpiente? ¿Y qué esperanza está dando, ¿verdad? En estos versículos? Dios comienza, fíjese, después de la caída del hombre, Dios comienza con el juicio a la serpiente, porque justamente fue la serpiente quien inició todo este drama. La serpiente también es el único ser que es maldecido en esta narración. Porque llegamos aquí, ¿verdad? Como a una especie de reversión de la creación. Mientras que la creación dio paso a la vida, el aprecio por lo bueno y las bendiciones, el juicio que se va a dar ahorita conduce a la muerte, el mal y las maldiciones, pero también a la esperanza y a la promesa de salvación. Porque junto a la imagen de la serpiente aplastada que se come polvo, brilla la esperanza de la salvación de la humanidad que surge en forma de profecía del nacimiento del Mesías redentor de toda la humanidad caída. Aún antes de las condenaciones de Adán y de Eva que vendrán después, el Señor les presenta la esperanza de la redención. Porque debido a la causa de su pecado, ellos también morirán. No obstante, a pesar de todo eso, existe la suprema esperanza, la esperanza de la salvación. Es decir, desde el principio a la humanidad se le dio la esperanza de que habría una salida del terrible caos que surgió del conocimiento del mal. Una esperanza de la que todos podemos participar hoy mismo, o sea, hoy en día. Es tan reconfortante, hermanos, ver que en el mismo Edén, donde comenzó el pecado y la maldad en la tierra, el Señor también comenzó a revelar el plan de salvación al hombre. Puesto que la serpiente había sido el instrumento de Satanás,
compartiría con él la pena del juicio divino. Después de ser la serpiente, ¿verdad? La criatura más astuta, e incluso muchos comentarios, ¿verdad? Bíblicos hablan de que la serpiente tenía una apariencia hermosa, porque no se arrastraba, porque no era detestable. Ahora cuando nosotros miramos una serpiente, lo primero que nos da es temor, nos da miedo porque nos puede morder. Y a unos, aunque no les dé miedo, les da asco. Ahora la serpiente, después de ser la más astuta, porque así lo describe la escritura, literalmente. Y los comentaristas, muchos, ¿verdad? Dicen de que era una criatura de hermosa apariencia. Ahora iba a ser la serpiente la más detestada de todas los animales, la más temida, la más odiada, y por tanto, ¿verdad? Odiada por tanto, ¿por quién? Por el hombre, e incluso, fíjense hermanos, por los animales. La serpiente es un animal, o por ejemplo un caballo ve a una serpiente y trata de patearla. Los animales tratan de echarla de donde van allí a sus lugares, ¿verdad? Donde están. A mí me gusta ver mucho la naturaleza. Yo veo un programa cerca de los meerkats, una especie de animalito, ¿verdad? De la familia de los mongoose. Primo, creo que son de la familia de los mongoose. Cuando ven una serpiente se hacen bolita todos, y son unos animalitos pequeñitos así, pero todos, y le hacen la cara y hasta que la corren de donde está. O sea, las palabras y dichas a la serpiente, aquí en una forma de símbolo, son directamente al mismo Satanás. Y esto mismo, así como la serpiente, ¿verdad? Va a ser aplastada su cabeza, y cómo se iba a arrastrar, y cómo iba a ser detestada, cómo iba a ser temida y odiada. Esto se aplica también, porque esto era lo que querían, lo que quiere la palabra de Dios decir, de que el Satanás va a ser detestado y también va a ser derrotado y va a tener una destrucción final. Porque cuando dice que hay enemistad, pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, porque ésta herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Esto aclaraba que el poder del gran adversario sería finalmente destruido. O sea, el poder de Satanás será completamente aniquilado. Hermanos, saben que el lago de fuego no fue creado para los hombres. El lago de fuego es creado para el Satanás y sus seguidores. Lo que Dios creó para el hombre es un lugar como el Edén, una tierra nueva de la que hablamos el trimestre pasado, en donde ya no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más enfermedades, no habrá muerte. Ese es el plan de Dios para nosotros. Y si tú no quieres ser parte de estos que van a ser consumidos en el lago de fuego, bueno, no sigas al diablo. Humíllate ante Dios, entrégales tu corazón, así como estás. No importa. Así como está tu situación, que aunque tú creas que tú no vas a ser aceptado, tal vez no puedes ser aceptado por la sociedad, tal vez no puedes ser aceptado por los hombres, incluso a veces no puedes ser aceptado por las iglesias, pero yo te digo en el nombre de Jesús que Jesús te acepta, y si tú te entregas a Él, la situación que tú tienes va a ser revertida, porque el Dios creador de cosas es también el Dios transformador de vidas. Es por eso que yo te digo, ¿verdad? No participes del destino de Satanás y sus ángeles caídos. Pasamos entonces, hermanos, al día jueves. Y el día jueves dice el destino de la humanidad. Aquí vamos a leer Génesis
3:16, ¿verdad? Y vamos a irnos hasta el versículo 24. Y yo quiero que ustedes lean, hermanos. Yo quiero que ustedes lean, por favor, conmigo. Es importante leer de la escritura. Miren, cuando yo estoy dando mi lección aquí, o cualquier otra persona está dando una enseñanza bíblica, tenga su Biblia con usted. No se vaya a dejar engañar, porque hay muchas gentes que no estudian la escritura, sino que hablan de lo que ellos han escuchado. No están compartiendo la palabra de Dios directamente de la Biblia. Y es por eso ahí la tiene. Váyase entonces a Génesis 13, que ahí hemos estado. Vamos a leer del versículo 16 en adelante. Usted sígame ahí leyendo su Biblia. Y dice el versículo 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos y tus deseos serán para tu marido y él se enseñará de ti. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas. ¿A dónde? A la tierra. ¿A dónde regresa el cuerpo del hombre? Quiero hacer una pausa aquí. ¿A dónde dice que va a regresar el cuerpo del hombre? Hasta que vuelvas. ¿A dónde? A la tierra. ¿Por qué? Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Como resultado, hermanos, de la caída, ¿qué pasó con Adán y Eva? Mientras que el juicio de Dios sobre la serpiente se identifica explícitamente como una maldición, no es así con el juicio de Dios sobre la mujer y el hombre. Porque la única vez que la palabra maldición se vuelve a utilizar en este contexto, se refiere únicamente a la tierra. ¿Por qué? Porque Dios tiene otros planes para el hombre y la mujer. En contraste con la serpiente, a la humanidad se le ofreció una esperanza que no se le ofreció a la serpiente. Como el pecado de la mujer se debe a su vinculación con la serpiente, el versículo que describe el juicio de Dios sobre la mujer estaba relacionado con el juicio de la serpiente. Porque no solo viene inmediatamente después de darle juicio a la serpiente, sino además ustedes van a ver un paralelismo entre las dos profecías. Indican claramente que la profecía acerca de la mujer en Génesis 3:16 debe leerse en relación con la profecía mesiánica de Génesis 3:15. Por lo tanto, el juicio de Dios sobre la mujer, incluida la maternidad, debe entenderse en la perspectiva positiva de salvación. Dice primera de Timoteo 2, 14 y 15, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere ¿cómo? En fe, amor y santificación con modestia. Como el pecado del hombre se debe a que escuchó a la mujer, en lugar de escuchar a Dios, la tierra de la que fue tomada el hombre
es maldecida. Y como resultado el hombre tendrá que trabajar duro y finalmente volver a la tierra de donde viene. Algo que nunca debería haber sucedido y que nunca, nunca de los nunca fue el plan original de Dios. Es importante señalar que frente a este panorama desesperado de muerte, Adán dirige su atención a la mujer, donde se ve la esperanza de vida mediante su alumbramiento. Es decir, incluso en medio de la sentencia de muerte, ve Adán la esperanza de la vida. Mientras tanto, como cualquier padre amoroso, Dios solo hubiese querido el bien para ellos y nunca el mal. Pero ahora que conocían el mal, Dios iba a hacer todo lo posible para salvarlos. Por ello, aún en medio de estos juicios, nuestros primeros padres no perdieron todas las esperanzas a pesar de su abierta desobediencia a Dios. Aunque ellos que realmente vivían en el paraíso no tenían ninguna razón para dudar de Dios, de las palabras que Dios les acaba de dar, ni siquiera de dudar del amor que Dios tenía por ellos. Porque ellos habían estado en el paraíso, ellos habían estado en el Edén, ellos habían visto todo esto. Entonces no tenían ninguna duda. Y si Dios les estaba prometiendo una salida, ellos, hermanos, la abrazaron. Y esa misma salida es la que tenemos nosotros. Porque de tal manera amó Dios a este mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo que en Él crea, todos los que en Él crean, no se pierdan, sino que tengan vida eterna. La vida de trabajo y de cuidado, que en lo sucesivo sería el destino del hombre, le fue asignada, hermanos, por amor justamente al hombre. O sea, el trabajo que Dios le asignó al hombre y el cuidado le fue dado justamente por amor al hombre, porque era una disciplina que su pecado había hecho necesaria para frenar la tendencia a ceder a los apetitos y a las pasiones y para desarrollar hábitos de dominio propio. Y eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar como hijos de Dios, hábitos de dominio propio, porque las tentaciones van a estar allí, van a continuar estando ahí. Satanás va a continuar queriendo hacernos caer, pero si nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, vamos a tener hábitos y vamos a poder contener las pasiones y los apetitos. Miren, el Padre no podía abolir ni modificar un solo precepto de su ley para adaptarla a la condición caída del ser humano. Y esto es importante, hermanos. Esto es muy importante. Porque muchos modifican los preceptos de Dios y los adaptan a su condición de pecado. La Biblia, la Escritura, condena ciertos pecados directamente. Condena pecados directamente. Y muchos están modificando los preceptos de la ley de Dios justamente para cubrir su pecado. Muchos han modificado la ley de Dios y se han hecho imágenes cuando Dios ha dicho no se hagan imágenes de nada. Y muchos toman el nombre de Dios en vano. Y muchos se han sometido al cambio del verdadero día de adoración establecido no por el hombre, sino que establecido por Dios. Pero se han sometido al día establecido por los hombres, porque le están creyendo más al hombre que a Dios, que desde un principio, en el primer capítulo, en las primeras palabras inspiradas
dejadas en la Escritura para el hombre. Están designados que hay un día de reposo para el hombre por causa del hombre. Y ese día es el día sábado. Y usted puede torcer la Escritura, y usted puede darle vuelta, y usted puede enredarla toda si usted quiere. Pero no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que Dios terminó los cielos y la tierra y estableció un tiempo, lo apartó, y no solo lo apartó, lo bendijo, lo santificó. Yo creo que es hora, amigo y hermano que me ves, que regreses a la Escritura y que empieces a no creerle a cualquier persona. Créele a Dios. Porque el Padre no podía abolir ni modificar un solo precepto de su ley para adaptarla a la condición en la cual Adán se encontraba. Sino que el Hijo de Dios, que junto con el Padre habían creado al hombre, ahora podían ofrecer por este medio de expiación que el Señor podía aceptar mediante el don de la vida y el sacrificio de Cristo para recibir sobre él la ira del Padre. Cristo fue la salida a este problema que tenía Adán y Eva. Y Cristo es la salida al problema que continuamos teniendo nosotros hoy en este año 2022. Tenemos, queridos hermanos, que hacer conciencia. Tenemos nosotros que creerle a Dios. Porque los tiempos, así como se están mirando todas las señales, usted está viendo todas las guerras, usted está viendo, mi querido amigo, todas las enfermedades que se están dando. Usted está viendo todo el hambre, la escasez de alimento que se está dando. Usted está viendo las catástrofes naturales de terremotos, tornados, inundaciones. Todo esto indica que el tiempo, que no falta mucho. Pero con todas estas señales, también vendrán las señales de engaño que Satanás va a hacer. Las señales de engaño, los milagros que Satanás va a hacer. Y si nosotros no estamos fundamentados en la palabra de Dios, podemos ser engañados. Porque la Escritura sí lo dice, que Satanás incluso va a engañar a los escogidos. Porque una cosa es ser un escogido, pero otra cosa es ser una persona que día a día tienes comunión con Dios, que día a día te conectas con la verdad. Mismo Cristo Jesús que dijo, yo soy la verdad, y yo soy el camino, y yo soy la vida. No hay otro camino, únicamente Cristo. Porque a veces no nos centramos en la palabra de Dios y tratamos de aumentarle Cristo. Sí, Cristo, yo creo en Cristo, dicen uno, pero es Cristo más esto, Cristo más el otro. No, queridos hermanos, la palabra de Dios enseña que es únicamente Cristo. No le podemos añadir nada al sacrificio perfecto que hizo Jesús por nosotros. Y si por ahí viene alguien y le quiere lavar el cerebro, le quiere hacer cosquillas en su oído de que la salvación es por obras o que la salvación es por guardar los mandamientos, aléjese. Ore por esa persona, pero aléjese. Porque posiblemente no es ni la persona a la que está hablando. Posiblemente es el engañador. Hermanos, sigamos estudiando este libro de Génesis. Está emocionante. Es hermoso. Y es llena de satisfacción
entender la verdad. Y a mí me da alegría compartirlo con ustedes, compartirlo con familiares que me ven, compartirlo con amigos que me ven, compartirlo con hermanos que me ven. Porque tal vez yo no pueda viajar hasta donde ustedes están, pero a través de este medio, yo les quiero ofrecer en el nombre de Jesús que se arrepientan y que tomen la única chance y la única verdad que tiene el hombre y la única salida a todos estos problemas, que es aceptar al Señor Jesús como tu Salvador y tu Redentor. Que el Señor me los bendiga mucho. Gracias porque han estado aquí. Si llegaron hasta el final de este video, dejen su manita. Compartan estas lecciones con aquel desconocido. Oren por esas personas con las que comparten para que el Espíritu Santo haga el trabajo. Recuérdense, mis amigos, mis hermanos, yo siempre les digo, si aman a Dios, amen al prójimo. Hasta la próxima, si Dios lo permite y si Él no ha regresado. Bendiciones.